sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega, el amor de Dios. Un saludo de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de estudio bíblico titulado Un mensaje para ti, donde a lo largo de este último tiempo estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Sabemos que esta es la primera que se escribió de las que se conocen como mayores, juntamente con 2 Corintios y Romanos, y como siempre recordamos, fue escrita desde Éfeso en el tercer viaje misionero de Pablo, siendo esta iglesia establecida por Pablo en su segundo viaje misionero. Esta carta fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo. Bueno, hemos podido abordar, hemos podido estudiar, hemos podido extraer significados en cuanto al contexto que llevamos, o la porción que llevamos estudiada de esta primera epístola de Pablo a los Corintios, entre los versículos 1 y 9, donde tenemos en este contexto la salutación y la acción de gracias por la gracia recibida de Dios en Cristo Jesús. Hemos podido hacerlo de una manera sistemática, también inductiva, gramatical, tratando de ser literales en nuestra presentación y explicación de la Escritura para poder mostrar la palabra en una forma expositiva. Ahora vamos a entrar ya en el cuerpo epistolar de esta carta y ya entraremos a los asuntos por los cuales el apóstol escribió a esta iglesia. Y hoy pues ya nos introduciremos a partir del versículo 10 e iremos hasta el versículo 17, porque este será el contexto que abordaremos en este programa y en los programas posteriores que sean necesarios para poder explicar correctamente y concretamente esta porción de la primera epístola a los Corintios. Bueno, hemos terminado la salutación, hemos terminado esa acción de gracias y hemos podido aprender juntos y maravillarnos juntos por la profundidad y la teología que aquí tenemos para poder ser edificados. Hemos visto que en 9 versículos el apóstol aborda multitud de temas bíblicos, cristianos, importantes, doctrinas fundamentales de la Escritura. Hemos podido ver que con pocos párrafos cuánto dice el apóstol con su pluma inspirada por Dios. Bueno, ya una vez asentada la base
de quién es esta iglesia, de lo que representan para Pablo estos creyentes de Corinto. Ahora pues él va a tratar en base a lo que él ha dicho de ellos mismos que son, lo que según la opinión del apóstol debe de ser mejorado, debe de ser corregido, aquello que todavía es deficiente y que no alcanza los mínimos, los parámetros bíblicos establecidos por Dios para el buen oxígeno, el buen respirar, evidentemente una buena atmósfera en el cuerpo de Cristo, donde sabemos y entendemos y podemos, si se nos permite, hacer una diferencia únicamente por un argumento explicativo de comprensión, que es que nosotros comprendemos que la Iglesia de Cristo es un organismo espiritual creado por Dios, creado por Cristo, creado por el Espíritu Santo. Es la esposa, es el cuerpo, es la Iglesia que ha sido redimida, comprada por sangre, lavada, santificada por la acción de la palabra, con el propósito de ser presentada como una iglesia santa, sin arruga, sin defecto ni cosa semejante. Una iglesia incontaminada, una iglesia inmarcesible, porque esa es la obra perfecta del Señor. Cuando nosotros podemos ver esta iglesia en esta manera, en este estado, entonces comprendemos la envergadura de esta iglesia. Cuando el Señor Jesucristo declara: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en el contexto del capítulo 16 de Mateo, nosotros podemos comprender que esa afirmación y esa declaración de esta iglesia habla de la perfección, habla de la seguridad, habla evidentemente de que, como bien sigue diciendo el Señor Jesús, y las puertas del Hades, o sea, todo el poder del infierno, toda la acción mundana, todas las artimañas, artificios, maquinaciones, astucias de Satanás, nunca podrán destruir esta iglesia, porque ha sido comprada por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, como digo, esta iglesia tiene la naturaleza de la propia herencia, ¿sí? Y sabemos que esta iglesia, como he dicho, es incorruptible, es una iglesia incontaminada y es una iglesia inmarcesible, o sea, no es corrupta, no puede corromperse, no puede marchitarse y evidentemente no puede contaminarse, porque es una iglesia santa, porque es la esposa del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de esta iglesia, no podemos decir que esta iglesia está en un proceso de santificación. Sería un gran error. Esta iglesia es santa desde el momento en el que en el propósito eterno del Señor es comprada y es manifestada. Ha sido escogida desde antes de la fundación de los tiempos. Ha sido comprada antes de la fundación de los tiempos, ha sido destinada antes de la fundación de los tiempos y ha sido manifestada en el tiempo en el que Cristo, después de humanizarse y asentando su preexistencia divina, dio su vida en la cruz del Calvario para poder ratificar, concretar, consumar el propósito anterior a los tiempos, a los siglos y a las edades. Para estas verdades nadie es suficiente. Cuando nuestra mente quiere abordar algunos asuntos y pasar la raya explicativa, entonces encontramos un gran tropiezo, porque no somos humildes. Pero nosotros, por fe, creemos y aceptamos aquello que la palabra de Dios declara. Y nosotros sabemos que esta iglesia, la cual llevará a cabo su desposorio ya hoy, ese compromiso que Cristo certificó
que Cristo materializó con su muerte, su resurrección, su ascensión y su glorificación a la diestra del Padre en las alturas. Sabiendo perfectamente que esta consumación de este hecho garantiza todo lo subsiguiente y todo lo que viene después. Por lo tanto, evidentemente en los tiempos y en la sola sabiduría divina, en el desarrollo entre esa primera venida y esa segunda venida de Jesucristo a este mundo, a establecer aquellos asuntos relativos con el siglo venidero. Entonces sabemos que en ese tiempo Cristo tomará para sí mismo a esta iglesia y se casará en las gloriosas bodas del Cordero. Esta iglesia será la novia que eternamente vivirá. Esta iglesia ha sido llenada con el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, y este Espíritu Santo es la garantía de lo que realmente esta iglesia será en un futuro. Cuando nosotros apuntalamos y fundamentamos estas verdades, entonces tenemos que entender lo que la iglesia, en el sentido, como digo, de lo que es en cuanto a toda la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis, y comprendiendo que esta iglesia es un misterio revelado en el Nuevo Testamento. Sabemos por las propias palabras del apóstol Pablo, cuando está hablándonos en su epístola a los romanos, dice claramente en la doxología final de su epístola a los romanos, que es, digamos, la palabra doxología está relacionada con gloria. Sí, doxa en griego es gloria. Y es como un argumento de peso para todo lo que ha precedido a lo que ha sido todo el argumento y el desarrollo explicativo de la palabra inspirada por Dios, en este caso de esta epístola, como de otras. Entonces dice, y al que puede confirmaros, lo cual es una continuación del verso 24, que en algunos manuscritos, estamos en el capítulo 16 de Romanos, que en algunos manuscritos se omite. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Parece como que este es el final de la epístola. Ya digo, algunos manuscritos antiguos omiten este versículo que nosotros tenemos en nuestra Reina Valera. Y al que puede confirmaros, acordamos y recordamos este verbo, ¿sí? Que ya hemos estudiado en la primera epístola a los Corintios, en esos versículos del comienzo, entre el 1 y el 9, estamos sabiendo que este verbo es garantizar la entrega de algo. Es la palabra, el verbo bebeos, ¿sí? Que nos habla de una absoluta seguridad en lo que vamos a recibir, que está fundamentado por la consumación y la ratificación de Cristo Jesús con su muerte y su resurrección. Entonces dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, aquí está hablando del evangelio de Cristo y la predicación de Jesucristo. Podemos ver que no podemos separar el evangelio, la predicación del evangelio, del corazón y el mensaje del evangelio, que es el amor del Dios Padre en la persona de Cristo Jesús, la gracia del Dios Padre en la persona de Cristo Jesús. Entonces podemos ver que este misterio ha estado oculto durante tiempos eternos, que esta iglesia de la que estamos hablando, que es el término griego eclesia, este término que la Septuaginta usa para presentar y para mostrar la palabra iglesia, viene de una raíz hebrea que es cajal, donde en el Antiguo Testamento se nos presenta como asamblea. Por lo tanto, aunque en una manera todavía oscura, o en una manera, digamos, negativa, porque no tiene todavía una revelación
es misterio en el Antiguo Testamento, pero ya cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos una claridad absoluta de lo que es esta iglesia espiritual, este cuerpo de Cristo espiritual, esta novia de Cristo espiritual, aquella que ha sido escogida, aquella que ha sido predestinada para ser la iglesia, y es manifestada y revelada en esa connotación misteriosa y en cierta manera superior a ese pueblo del Antiguo Testamento que es Israel. Y me permiten la palabra superior porque creo que hay ciertos argumentos que nos permiten ver a la iglesia como una connotación maravillosa y especial en cuanto a lo que se dice de ella en la Escritura, que en mi opinión supera al pueblo anterior. Entonces podemos ver que Israel, en cierta manera, y digo, por favor, no estoy diciendo que el Israel del Antiguo Testamento sea la iglesia en el Nuevo Testamento y que, no, Israel seguirá siendo Israel, él sigue siendo el pueblo del pacto y los tratos de Dios con Israel continuarán hasta la segunda venida de Jesucristo, donde evidentemente se establecerá un reino milenial. Y el descendiente de David, según el pacto davídico, reinará y se sentará evidentemente en el templo en Jerusalén, y Israel tendrá un reinado de paz y justicia como nunca ha tenido desde que Dios los escogió. Esto es una cosa, pero cuando hablo de iglesia digo que el pueblo de Dios es un antitipo en cierta manera de la iglesia del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, este término cajal, asamblea, congregación, viene a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, tipificado en la casa de Aarón también, para tener su antitipo claro y concreto en el Nuevo Testamento, y no solamente un antitipo, sino evidentemente una revelación gloriosa, como bien nos enseña el propio apóstol Pablo en el capítulo 3 de su epístola a los Efesios, donde sin dejar ningún tipo de duda, nos aclara y nos enseña que este misterio del cual estamos hablando también aquí en Romanos 16, también nos lo presenta claramente en el capítulo 3, donde dice, Pablo está diciendo varias veces, dice que por revelación, verso 3, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, comprender cuál sea mi conocimiento tocante a la revelación en el misterio de Cristo. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Evidentemente estamos hablando del Antiguo Testamento, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí claramente estamos hablando del mensaje del Evangelio, aquí claramente estamos hablando de los santos, de los apóstoles que evidentemente son posteriores a la humanización de Jesucristo, y que el Espíritu Santo es el que revela este glorioso misterio, que el verso 6 ya nos lo explica con claridad, aunque sabemos claramente que ya en el capítulo 2, brevemente Pablo nos ha enseñado que judíos y gentiles ya comparten una misma esperanza, ¿sí? Entonces vemos el asunto de la Iglesia evidentemente como un argumento precioso, con una connotación superior relativa a todo lo que es la revelación anterior, y es en cierta manera una verdad que en este momento brilla con luz propia y ante nuestros ojos se manifiesta, para que también hoy los creyentes y los cristianos que nos han alcanzado estos siglos podamos tener una comprensión correcta de lo que es la Iglesia. Podamos respetar la Iglesia, podamos darle la honra que la Iglesia merece, realmente la podamos ver como la Biblia nos la enseña, y no hacer de la Iglesia un subgrupo, y no hacer de la Iglesia un grupo de alguien, y no hacer de la Iglesia, como veremos en esta epístola a los Corintios, que en el fin
Todos los problemas vienen cuando los hombres tratan de adueñarse de aquello que evidentemente no les corresponde porque no son dueños. Recordamos las propias palabras del apóstol en el registro que Lucas nos dejó en el capítulo 20 del libro de los Hechos, donde Pablo está despidiéndose en Mileto y donde claramente dice en una forma muy, muy clara, ¿sí?, donde dice: mirad por vosotros, y como consecuencia de ser hombres que estamos cuidando nuestra vida espiritual, entonces podemos ver por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. Sabemos que la palabra obispos, episcopos en griego, la palabra pastor y la palabra anciano, presbíteros, significan lo mismo. Tienen el mismo significado en las funciones que en el Nuevo Testamento se le da a estos cristianos. Pablo está aquí hablando a los pastores, Pablo está hablando a los responsables de la iglesia. Pablo aquí nos está hablando a muchos de nosotros que tenemos responsabilidad en la iglesia. Dice, para apacentar, aquí ya vemos el término pastor, la iglesia del Señor, y aquí la palabra, el término del, es algo claramente que es de posesión, ¿sí? Nos enseña que esta iglesia tiene un propietario, tiene un dueño. Somos labranza del Señor, somos la iglesia del Señor. Él es el pastor principal de esta iglesia. Él la compró con su propia sangre, como bien nos dice las siguientes palabras: esta iglesia que Él ganó, que Él compró, que Él redimió por su propia sangre. Bueno, cuando nosotros observamos estas palabras, debemos de pararnos un momentín para poder ver el significado, la magnitud de esta iglesia con todo lo que aquí se nos representa. Aquí la palabra ganó es muy clara, ¿sí? Es el término griego peripoieo, que significa obtuvo, compró, redimió. Él es el propietario y lo ganó al precio de su propia sangre. No de la sangre de ningún animal, no de la sangre tipificada en ningún sacrificio levítico, no es el esfuerzo de ningún hombre. Esta iglesia gloriosa es el fruto de la aflicción de Jesucristo. Por lo tanto, cuando estamos contemplando estas verdades, tenemos que tener un respeto por esta iglesia. El propio apóstol Pedro nos enseñaba al final de su primera epístola, donde dice claramente que nosotros debemos de ser pastores de esta grey, de este rebaño de Dios, y debemos cuidar este rebaño de Dios en una manera voluntaria, no por ambiciones deshonestas, sino realmente como el fruto y el resultado del fluir y de la responsabilidad diligente, del celo diligente que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, si nos ha evidentemente comisionado ministerialmente. Por eso estas palabras también aprovecho para presentarlas a aquellos que tienen responsabilidades, a aquellos que realmente son pastores, a aquellos que realmente están tratando diariamente con tantas dificultades y problemas, que puedan hacerlo siempre enfocados en esa iglesia que, como hemos dicho, Cristo estableció. Él fundamentó sobre su propia persona, sobre su propio propósito, sobre su sacrificio, sobre su resurrección, Él consumó en toda esa obra gloriosa y maravillosa llevada a cabo en la cruz, para darle una condición gloriosa, incorrupta, incontaminada, inmarcesible, una condición santa que resulta de la bendita sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Esta iglesia es gloriosa, esta iglesia es perfecta, esta iglesia es segura,
No puede Satanás nada contra ella, porque está protegida, asegurada por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, por favor, tratemos las situaciones que ya en el próximo programa iremos abordando, que para mí tienen que ver con esa iglesia. Yo la denomino la iglesia visible, ¿sí? Que ahí podemos ver ya los diferentes grupos locales, pero que no son subgrupos con propietarios diferentes, sino realmente son argumentos expositivos de la iglesia, de la única iglesia, para no tener actitudes dogmáticas erróneas, sectarias, para realmente no tener cismas innecesarios como los corintios tenían en su propia iglesia, para que realmente podamos preservar y vivir en la unidad, como nos enseña Pablo a los Efesios en el capítulo 4, donde él comienza diciendo: ruego, yo, Pablo, preso del Señor, os ruego que andéis dignos de la vocación con que habéis sido llamados, sí, con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros y guardando la unidad del Espíritu. O sea, entendiendo que la Iglesia es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo, y que nuestras acciones tienen que ser en esta manera, como hemos dicho hace un momento, mirando por nosotros y por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre, y ahora nos está enseñando para no tener un señorío, porque esto es una actitud suplantadora, es tomar el lugar que no nos corresponden. Nosotros no somos los dueños de nadie que está a nuestro cuidado, sino únicamente tenemos que ser ejemplos para la iglesia. Y esto es lo que no eran los creyentes de Corinto. Entonces, cuando aparezca el príncipe, el Señor, esta palabra aquí le exalta, nos presenta que Él tiene preeminencia, Él ha sido exaltado hasta lo sumo, Él es la autoridad suprema de la Iglesia. Cristo, la palabra de Dios, son las autoridades de la Iglesia, el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces podemos ver que, como dice en el verso 6 del capítulo 3 de Efesios, este misterio tan glorioso es que los gentiles son coherederos, comparten la misma herencia y miembros, o sea, del mismo cuerpo. O sea, tanto judíos como gentiles estamos en el mismo cuerpo y participando de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio es el mensaje que ha sacado a la luz por la revelación de Dios este misterio de la Iglesia, del cual Pablo fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él reconoce ser menos, el más pequeño de los santos. Aquí es una palabra, el agistos. Está hablando de que si reduces algo, este sería el mínimo a donde llegarías. ¿Sí? En la misma manera Jesús enseña a que seamos, el que quiera ser el mayor, se haga el más pequeño. Esta es la conducta, y no tenemos tiempo para explicar esto, ¿sí? De anunciar a los gentiles. Aquí manifiesta su autoridad, su apostolado. Él ha sido el apóstol de la incircuncisión, pero está presentando que tanto judíos como gentiles comparten el mismo cuerpo. La iglesia está llena de creyentes de naturaleza, de culturalmente y por nacionalidad judía, como está llena de hombres de todas las naciones, porque esta era la bendición prometida a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta simiente
que era Jesucristo. Por eso digo, el pueblo del pacto es otro asunto que ahora mismo no tenemos tiempo para explicar, pero que ajustando y acomodando y ordenando cada concepto con su significado, la Biblia evidentemente no falla y es perfecta, es fiable en todas sus declaraciones. Entonces dice el verso 9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y ya vamos concluyendo, verso 26 de Romanos 16, para los que me han estado siguiendo en este estudio de este programa, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por lo tanto, podemos ver que en todo el contenido veterotestamentario tenemos una revelación que ha sido hablada y que es manifestada con absoluta claridad en el tiempo de la Iglesia, en el tiempo después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Donde estamos fundamentados sobre una nueva dispensación, sobre un nuevo pacto. Y vemos que el propósito de Dios, que el mandamiento principal de Dios, que ha sido dado a conocer a todos los pueblos, es la obediencia a la fe. Y esta obediencia a la fe implica recibir el mensaje del Evangelio con su consecuente arrepentimiento, con su consecuente recepción de Jesucristo por la fe, con su consecuente obra de regeneración, de renovación, y con su consecuente inclusión en esta Iglesia que es el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, queridos oyentes, queridos hermanos, hasta aquí ha sido nuestro programa de hoy. En el próximo programa ya entraremos un poquito de lleno en los problemas que esta Iglesia visible tiene, pero siempre fundamentados sobre el significado de la Iglesia, como hemos podido ver en estos textos que hemos podido leer. Seamos respetuosos con la Iglesia. Demos gracias a Dios por la Iglesia y esperemos toda la esperanza que la Iglesia tiene y comparte, y que nosotros como miembros de esta Iglesia también tenemos y compartimos por la gracia que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas.